¿Qué tal? Compartimos esta tarde este espacio con Pedro Grandes. Pedro, además de profesor de la Universidad Católica, de la Universidad de San Marcos, también profesor visitante de la Universidad de Brescia en Italia, es director y fundador de Palestra, una editorial que ha tenido en estos últimos años un desempeño muy especial en la difusión de textos duros, textos serios en términos teóricos. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, César. Un gran placer estar contigo. Encantado de recibirte en Coyuntura. Pedro, estamos en un momento muy particular en lo que podríamos llamar el pensamiento constitucional, en general las prácticas constitucionales, que son el área que enseñas, el área a la que más te dedicas. Y en estos tiempos en los que todo se está moviendo, esto es una pregunta, el debate sobre la Constitución, su sentido en el sistema institucional, las alternativas de cambio o de reemplazo, ¿qué significa? ¿Cómo lo abordas? No es una pregunta fácil, ¿no? Pero yo diría, tal vez podría compartirse como tres reflexiones, digamos, tres ideas, ¿no? Una primera, vinculado con lo que son los ciclos en la implementación de la Constitución, ¿no? La Constitución del 93 ha tenido sus ciclos, ¿no? Ha tenido su ciclo, vamos a decir, apogeo, ¿no? De inauguración. Siempre ha sido la Constitución nuestra un producto controversial, ¿no? Desde sus inicios. No es un documento, si pensamos en la Constitución como parte de la cultura constitucional, ¿no? Pero la cultura constitucional es más que la Constitución. Pero si pensamos en la Constitución, yo creo que hay como tres momentos en ese documento y su secuencia, ¿no? Uno que podríamos llamar de éxito de la Constitución del 93, con todos sus problemas, yo creo que es un éxito sobre todo en términos económicos, que es lo que queda, yo diría que es como digamos, su ADN de la Constitución del 93. Luego está digamos, la legitimidad social y política de la Constitución, la legitimidad moral, diría, de la Constitución. Esta segunda mirada es más complicada y lo que muestra es que el punto central de las constituciones, o digamos la esencia de una constitución, no está en la Constitución del 93, que es el que pueda ser un punto de unidad, de mínimos al menos, ¿no? Es muy controversial. Yo siempre he reflexionado en términos de que, por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos, ¿no? Tiene la Constitución y una práctica y una cultura constitucional consolidada, uno se lleva a su deber su Constitución, ¿no? Hay un día de la Constitución, en Alemania hay un día de la Constitución, en España hay un día de la Constitución, el día de la Pepa lo dicen, pero haciendo referencia a la Constitución de Cádiz, pero que se ha mantenido con la idea de una Constitución liberal, ¿no? Nosotros no tenemos una Constitución, digamos, que une, ¿no? Es más bien un punto de desencuentro y eso desdice la esencia de una Constitución. Y el tercer punto de análisis, o el tercer momento de la Constitución, también podemos verlo así, es el debate en que estamos ahora, ¿no? Yo diría que es de profunda crisis, ¿no? Pero siendo optimistas, es también un punto en el que la Constitución, o lo que es la cultura constitucional, está de alguna manera en la mesa, ¿no? En la mesa de discusión. Todos los detractores de la Constitución 93, los defensores de la Constitución 93, creen que el punto de discusión tiene que ser en términos constitucionales, o sea, juridificar el cambio, si vamos a un cambio, si no vamos a un cambio, pero la discusión es la Constitución. Y ahí esto es un poco paradójico, ¿no? Porque la Constitución se ha vuelto un punto central en la discusión y en la disputa política también sobre la posibilidad de cambio, ¿no? Yo pondría eso sobre la mesa para empezar, ¿no? Me quiero quedar con esta frase última. Ahora la discusión sobre la Constitución está sobre la mesa. Tengo la impresión que no lo estuvo, por ejemplo, en la transición, en todo el ciclo que va del gobierno de Paniagua, quizás hasta la instalación del gobierno de Kuczynski. Claro, hubo un sector de la izquierda en el Parlamento, recuerdo mucho a Javier Díaz Canseco, que siempre reivindicó la necesidad de revisar el capítulo económico de la Constitución, pero no fue un divisor de aguas. ¿Tú crees que ahora lo es? ¿Sientes que en este momento hay un debate difundido, intenso e incluso radicalizado en torno a conservar, cambiar o reemplazar la Constitución? Es interesante si vemos, por ejemplo, y yo lo he seguido más o menos de cerca, el planteamiento del joven constitucionalista Gersi, ¿no?
a mí me parece interesante porque hay un punto en el que convergen el planteamiento de no toquemos a la Constitución con el planteamiento de que cambiemos de Constitución. Es la defensa y el reemplazo. Exactamente, ¿no? Porque lo que muestra es que hay un tema de debate de fondo, ¿no? Es decir, si hay un sector que se aferra a la Constitución y hay un sector importante, un sector muy importante, yo diría, que ha votado en las últimas 3 elecciones por el cambio constitucional, hay un punto en debate, digamos, en discusión, que la clase política lo ha estado rehuyendo, ¿no? Yo miraba, por ejemplo, lo que está pasando en el sur, ¿no? Y a mí me parece, lo he reflexionado esto, las manifestaciones en el sur, al margen y obviamente haciendo las separaciones de los actos que siempre aparecen además en las manifestaciones, que son rompimientos de la cláusula de la protesta, ¿no? Pero haciendo esas salvedades, el movimiento del sur es profundamente democrático desde mi punto de vista. ¿Y por qué es profundamente democrático? Porque reivindica la defensa del voto democrático, que sienten que ha sido traicionado más de una vez, 2 veces y 3 veces, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la votación de Ollanta Humala en el sur y la votación de Castillo en el sur, llega por encima del 80%, y las propuestas son sustitución, no reforma, sustitución. Y entonces cuando en un sistema democrático los detentadores de poder, como diría Lowenstein, ¿no? Los que asumen la representación, los que reciben el voto haciendo una oferta política y traicionan luego esa oferta política, lo que hay que exigir, creo, es que haya ciudadanos que sean capaces de pedirle rendición de cuentas, ¿no? O sea, yo estaría más frustrado si nadie se levantaría, ¿no? O sea, han sido traicionados tan elocuentemente, con tanta claridad, y que nadie diga nada, hubiera sido extraño, ¿no? Pero aquí tenemos, como digo, un presidente que en el año 2011 juró a la Constitución del 79, ¿no? Y tenemos luego un presidente y una vicepresidenta que han ido por calles y plazas prometiendo nueva Constitución. Y ahora tranquilitos, ¿no? Y entonces, y cuando la gente protesta, bala, ¿no? Entonces, esto me parece a mí absolutamente antidemocrático, ¿no? Y entonces la protesta es profundamente democrática contra lo que señalan pues algunos medios de opinión y editorialistas en Lima, ¿no? Bueno, aquí en Coyuntura defendemos la necesidad de mantener abierta la discusión sobre las responsabilidades derivadas de la represión de las protestas iniciadas en diciembre del 22, sin perjuicio de mover los temas de discusión hacia las demás cosas que también hay que ver o en las que no podemos dejar. Pero ¿no encuentras que en el debate sobre la Constitución hay al mismo tiempo que una cuestión jurídica, una cuestión propiamente simbólica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Constitución? Tú decías, no es el documento, texto que está publicado. Estamos hablando de una referencia hacia el modo en que se organiza la representación, el sistema político en general y de toma de decisiones. ¿Hay algún nivel simbólico en esta discusión? Sin duda. Yo diría que por eso a mí me parece que cuando los políticos, algunos políticos, ¿no?, dicen en esta reivindicación que me digan sus pretensiones sociales, ¿no?, o qué artículo hay que cambiar, que me digan sus reivindicaciones sociales, ¿no?, porque si no, esta es una movilización política. Bueno, pues el tema es que darnos una constitución es una profunda reivindicación política. O sea, la decisión política más importante de una sociedad democrática es definir los cimientos sobre qué se va a edificar esta construcción social, ¿no? Y yo creo que por eso es profundamente democrático el movimiento que está planteando visibilizar algunos sectores que no fueron visibilizados en el proceso constituyente del 93, que fue profundamente maniatado y que no tuvo cauces democráticos ni de entrada ni de salida, ¿no? Me refiero ni de entrada porque si uno ve, en realidad no hubo una convocatoria a una constituyente, ¿no? Fue casi una negociación política de salida al problema que suscitaba el golpe de Estado del 92, ¿no? Entonces, sin procedimiento de convocatoria amplia y sin legitimidad en la salida del proceso
constituyente no hay una constitución democrática. Mira que sin embargo yo tengo la impresión que la Constitución del 93, desde cierto punto de vista, puede ya no ser la Constitución del 93, sino el resultado del modo en que la transición del 2000, que pudo reemplazarla, que tuvo espacio político suficiente hasta para cambiarla por otra, generó al recibirla y hacerla propia. Me gusta mucho citar en este punto a Mauricio Zavaleta. Mauricio Zavaleta dijo alguna vez en un artículo, fue en junio del 21 del Comercio, que de varias maneras lo que él llama el acuerdo del 2000, el de la transición, se agotó y ya no nos alumbra, ¿no? Entonces, claro, el ciclo del 2000 tiene su fin donde lo querramos poner, en el 16 o en el 19, según marquemos las vicisitudes del gobierno de Kuczynski o el cierre del Congreso protagonizado por Vizcarra. Pero ahora, en todo este proceso, sin embargo, quiero tu comentario sobre esto. ¿No te da la impresión que el que las protestas se movilicen alrededor, no de derrocar a un gobierno, sino de pedir una renuncia, y no de dar un golpe de Estado, sino de cambiar la Constitución, le pone curiosamente un lenguaje profundamente jurídico a los movimientos sociales o populares, como los querramos describir? Sí, es interesante esto, efectivamente, no lo había notado así, pero es inteligente la aproximación que haces. Ahora, yo creo que también no hay que confundir los planos, ¿no? Porque los abogados, pues, tenemos un concepto de constitución. Esto es lo que llamamos la constitución como norma jurídica, ¿no? Pero hay una dimensión que creo que es la más importante en la Constitución. No es la Constitución de los abogados, ¿no? Sino la Constitución como auténtica, digamos, documento que constituye algo, ¿no? Y que ese algo que se constituye es nada menos que una sociedad política, ¿no? Y entonces, en esta dimensión política, social de la Constitución, no jurídica, que me parece que es determinante que los ciudadanos se autorrepresenten, que se vean en el espejo de ese acto constitutivo. Esa función política social es la que no cumple la Constitución. O la que ya no está cumpliendo. O la que ya no está cumpliendo. Esta es una buena observación, porque yo en la introducción no terminé mi lectura, creo yo, de los 3 momentos de la Constitución. Hablé de los tres momentos. Yo creo que son el momento con el régimen de Fujimori, que digamos, es transformadora la Constitución, porque introduce nuevas instituciones, le pone una nueva dinámica a la relación Estado-sociedad en el campo de la economía, fundamentalmente, y digamos que ordena el Estado, porque lo desburocratiza también, crea superintendencias, por ejemplo. O sea, realmente hay un momento fundacional de lo que podemos llamar el diseño institucional del Estado, ¿no? Luego hay un segundo momento que es más democrático, porque el régimen no permitió la expresión democrática de la Constitución. Esa expresión democrática viene muy de la mano con las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional y las reformas de la transición. Pero es un momento de tensión en donde hay la resistencia al cambio radical que se planteaba la Constitución y el mantener la Constitución del 93. Es una tensión y al mismo tiempo una adecuación a cauces democráticos en varios sentidos, ¿no? Se ve reflejado eso en la jurisprudencia. Incluso la jurisprudencia inicial del Tribunal Constitucional intenta ponerle un manto también a la economía social de mercado, ¿no? Hablar un lenguaje en esos términos. El tercer momento es la crisis, creo yo. Y no sé, ahí no es bueno pensar en fechas, ¿no? Pero probablemente empieza en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? O probablemente hacia finales del segundo gobierno de Alan García, ¿no? Es decir, en donde aparecen las manifestaciones de las comunidades. Y por ejemplo, Bagua podría ser Bagua puede ser un punto de quiebre, ¿no? Porque ese movimiento es muy interesante, porque es un movimiento que reivindica una refundación de la República, es un movimiento maximalista en términos constitucionales, es un movimiento además que expresa más o menos el movimiento de América Latina sobre cambio constitucional, refundacional, ¿no? Y yo pienso que ahí mi reflexión sería que las fuerzas políticas democráticas deberían darse cuenta y tener algo que decir sobre eso,
porque el seguir refugiándose en el texto del 93 o en lo que fue el proyecto del 93, sin ver lo que está pasando, me parece que desfasa la mirada de algunos sectores, ¿no? Y me parece que es un error también dejar la reivindicación del cambio constitucional en sectores muy radicales de la izquierda, que claramente no están pensando en una constitución democrática, ¿no? Eso me parece a mí, genera cierta frustración, ¿no? Que no tengamos un centro democrático que mire los ciclos de la Constitución y que vea que el momento es un momento, creo yo, con todos sus elementos, un momento para pensar el cambio. No me atrevo a decir esto del momento constituyente, ¿no? Que está un poco trillado, ¿no? Y que además es un concepto también manipulable, ¿no? Pero sí creo que es un momento de crisis de la Constitución, de profunda crisis de la Constitución, que entre en una fase terminal cuando es incapaz la Constitución, o la manera de entender la Constitución, es incapaz de equilibrar el poder tras la presencia de una mayoría muy aplastante en el Congreso tras las elecciones del 2016, ¿no? O de servir de referencia para los principales problemas de ética pública o de participación. Por ejemplo. Te confieso que, escuchándote, se me ocurre pensar que hay como varias capas que quizás encubren determinados debates. Hablabas de Bagua, ¿no? Y por ejemplo, Bagua tal vez refleje que hay un nivel en el que se discute la Constitución completa, un nivel en el que se discute el capítulo económico, pero Bagua, por ejemplo, es una protesta que pone sobre la mesa la discusión específica sobre las reglas que fundamentan las economías extractivas, suelos y recursos naturales, que tal vez es un tema que está escondiéndose en capas, haciéndose invisible, porque hasta donde yo veo, no hay un debate público sobre la autonomía del BCR, por ejemplo, que está en el capítulo económico. Entonces tal vez empezar a eliminar las capas y ver los problemas tengan sentido. Ahora, ¿no tienes la impresión, Pedro, esto un poco terminando, que estos debates, que son debates largos, ¿verdad? No se van a resolver en 6 meses, esto hay que empezar a hacerlo recién, van un poco de la mano con el modo en que ha explotado entre nosotros el sistema de representación y en el que se está replanteando la relación entre órganos, gobierno, parlamento, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo ahora? Y yo tengo ahí una lectura un poquito más atrás, digamos, más de fondo de esto, ¿no? El modelo de la Constitución del 93 en general es un modelo que deja, digamos, desampara las instituciones estatales y apuesta por el mercado. Y esa apuesta por el mercado, un mercado sin controles o con los menos controles posibles, ¿no? Cuando se traslada al ámbito de la política, es partidos políticos sin ninguna posibilidad de control institucional desde el Estado. Y entonces hay una filtración muy peligrosa desde los primeros años, ¿no? A mí me parece que incluso la reforma que intentó dirigir Henry Pease en los primeros años de la transición no miraron esto. Lo que tenemos es 2 visiones, creo yo, de sociedad, de Estado, ¿no? Una que podríamos llamarlo la democracia del bien común, que es un poco el ideal republicano, ¿no? La democracia del bien común, con instituciones y con Estado fiscalizando y con participación política al servicio de la sociedad y del bien común, ¿no? Y otro, lamentablemente, el que ha promovido todo este mercantilismo en distintos ámbitos, llevado al ámbito de los partidos políticos, es una democracia del mercado. Esa democracia del mercado está haciéndonos, primero está visibilizándose cada vez más. Yo escuchaba ayer la entrevista que hicieron en radio y programas, por ejemplo, al gobernador de La Libertad, que es además el director de un proyecto y más de un proyecto universitario, ¿no? Entonces vuelve el discurso, él decía, con relación a una sanción impuesta por el anterior Consejo Directivo de la SUNEDU a la universidad porque había destinado unos fondos a unos departamentos y tal. Los activos. Y él decía, esto es empresa, la universidad es empresa, y dentro del marco de la autonomía, de la libertad, se han tomado esas decisiones y en consecuencia nosotros veremos lo que pasa en la SUNEDU, porque claro, se van acomodando de nuevo las fuerzas en la SUNEDU y va a ser la discusión, creo, también en varios otros espacios, ¿no? Es decir, la lógica es la lógica del mercado y las libertades económicas
o es la lógica de defender institucionalidad, bien público, interés público, bien común, ¿no? La universidad es un bien común. El tribunal discutió mucho sobre esto. La jurisprudencia está inundada de este concepto de servicio público de la universidad. En los votos particulares del magistrado Sardón está la otra visión. Esa otra visión, que era durante toda la transición minoría en distintos espacios de toma de decisión, siento que está retornando. Sí. Con lo que la tensión que estás describiendo me parece una enorme aproximación, es la tensión entre privatización y mercado como factor ya no solo de distribución, sino de conformación de instituciones, sí, constitución de lo público o vaciamiento de lo público y su reemplazo por reglas de competencia muy importantes. Creo que hay que regresar sobre Creo que esa discusión es de fondo, ¿no? Porque es cuando yo vivo del mercado como todos, ¿no? Digamos que vivimos en el mercado, ¿no? Pero el mercado tiene necesidad de ponerse límites, ¿no? Esos límites están en los espacios y esos límites en los espacios públicos son fundamentales. Y si no entendemos, creo que la distorsión más absoluta de trasladar las reglas del mercado a espacios que no deben estar gobernados por reglas del mercado es la política, ¿no? Los dueños de los partidos actúan como dueños de los partidos, se sienten gerentes. Y yo creo incluso que, aunque no es público y no se sabe, pero hay división de acciones y de dividendos y cosas como esas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso? El cambio constitucional tiene que cambiar en sentido también de constitucionalizar la política. La política está con reglas del mercado hace mucho tiempo. Privatizada. Y entonces, quiero quedarme con esto, en la discusión sobre lo constitucional, es una discusión sobre lo público. Y es una discusión que no vamos a resolver en 6 meses ni con una elección, sino que tenemos que abrir. En Coyuntura hemos estado con Pedro Grandes, comenzando a hablar de Constitución. Muchas gracias, Pedro, por ese tiempo. Un placer, muchas gracias.